Hace mucho, mucho tiempo, cuando los lunas éramos parte de un gran Tahuantinsuyo, o sea, que el mundo estaba dividido en 4 rincones. Dicen que al norte llegó un español ambicioso y pobre. Soñaba con tener mucho, mucho oro. Francisco Pizarro se llamaba, dicen, con solo 180 soldados y traidores runas. Este Pizarro se acercó a Cajamarca, donde vivía Atahualpa, y ahí les ofreció ayuda y luchar contra su hermano Huáscar también. Atahualpa fue muy confiado y les invitó a los españoles a que se queden nomás en Cajamarca. Pero este Pizarro era bien engañoso, bien tramposo, y con su banda de lobos engañó a Atahualpa y le agarró preso. Pizarro le prometió a Atahualpa liberarle si es que le llenaba un cuarto llenito de oro. Entonces Atahualpa llamó a su hermanastro Rumiñahui para que traiga oro desde Quito. Dicen que llenaron un cuarto enterito de oro, pero Pizarro fue más ambicioso. Pidió 2 cuartos más para que le llenen. Entonces otra vez Atahualpa llamó a Rumiñahui para que traiga más oro de Quito. Pero antes de que se llenaran los 2 cuartos de oro, dicen que Pizarro mandó a matar nomás a Atahualpa. Pero abuelita, ¿qué pasó con el oro? Entonces rápido se fue un chasqui a avisar a Rumiñahui. Ya sabiendo esto, Rumiñahui pensó que no ha de entregar el oro. Ya sabiendo esto, Rumiñahui decidió que no ha de entregar el oro a los españoles. Hasta gente cree que escondieron el oro en montañas lejos de Otavalo. Él conocía bien estos lugares porque la mamá de Atahualpa era de Otavalo. Y por eso Rumiñahui escogió esconder el oro en unas cuevas de aquí en Otavalo. Yo sé dónde hay unas cuevas. Ama chaymanqa rinkichichu chay utukurquqa malurqumninmi chikahunaqa nachaymasinachu kankichi uyankichi. Wawakuna uyankichi ama chaymanqa rinkichu chay dorado nishkami chay ukupiqa qullqita cuidaqnin kankunataqa mikunqami chaymasipiqa mikunchaninmi kankuna chaymasipiqa mana tikramunkichichu. ¿Qué quieren hacer hoy día? Ver los pájaros como encantan. Juguemos chasqui. Vamos a buscar moras. ¿Por qué no vamos a buscar el oro de Atahualpa? ¿Pero dónde? Yo sé dónde hay unas cuevas. Pero las cuevas son muy peligrosas. Hay el dorado. Mi mamá me dijo que el dorado come a los niños. Esas son puras leyendas para asustar a los niños. ¡Vamos! Está muy oscuro adentro.
¿Qué pasa si hay osos? Y no me voy adentro, yo no me voy allá. Ojalá no haya duende. También podemos encontrar oro. ¡El dorado! Yo tengo una idea. Esperen, ya voy a volver. Buenos días, mamita. Buenos días, hijito. ¿Qué estás llevando, mijito, en la mano? Estoy llevando unas cositas, mamá. ¿Qué cosas? Estoy llevando unas piolas, unas velas y unos fósforos para no perdernos en las cuevas buscando el oro, mamá. Y mapa chayta kapa hongi chayka mana kambaka chayka kampa taytapas naka. Pero mamita, voy a traer todo. Ñuka ama chay cueva richu nini na intindingi chay cueva ka manchanaya peligroso wawakuna chaymanta ñana tigramun nin. Ahora vaya nomás a la tulpa para que peles papa. Pero mamita. Ahora vaya nomás a pelar las papas. Las madres son buenas para cocinar, para lavar los trastes y para sembrar, pero no saben nada de los hombres. Las madres siempre tienen la razón. Escucha a tu mamá. Ella es muy buena contigo, será sincera. Escúchala a ella. ¿Qué pensará tu madre cuando llegues con el oro para que sean ricos? Escucha a tu madre. Ella tendrá la razón de que no te vayas. ¿Qué quieres en la vida? ¿Papas o oro? Pensaba en todo. Ahora sí ya podemos entrar a la cueva, ya estamos seguros. ¿Qué quieren ustedes en la vida? ¿Papas o oro? ¡Oro!
ayudaste en todo, ¿ah? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vean, hay un hueco aquí. Vean, vamos a ver a dónde va este hueco. Pero, ¿cómo vamos a salir de aquí? Vean, hay una puerta.
cuidado con a los niños. Las cuevas son muy peligrosas. ¿Qué quieres en la vida? ¿Papas o oro? Thank you.